Si ya eso lo tenemos, sabemos que la reactancia de un capacitor es 1 entre SC. Esa es la reactancia del capacitor. Simplemente sustituyo donde está la reactancia del capacitor, sustituyo 1 entre SC. Y eso, bueno, y despejo, saco aquí ya paso al dominio de Laplace. Y la función de transferencia es el voltaje de salida en el dominio de Laplace entre el voltaje de entrada. Y aquí sí ya puedo sustituir, entonces la reactancia del capacitor es 1 entre SC, 1 entre SC, entre la impedancia total o la resistencia más la reactancia del capacitor. Cuando desarrollamos esto, el 1 entre SC multiplica a R más 1 entre SC, y eso nos da 1 entre SRC más 1. Es simplemente sustituir la reactancia del capacitor, que es 1 entre SC dividido entre la impedancia total del circuito, que sería R más 1 entre SC. Esa es la reactancia del capacitor. 1 entre SC es la reactancia del capacitor, que se suma con la resistencia, y eso entonces, desarrollando esto, nos queda esto en el denominador, que multiplica a la R, por eso tenemos SRC, y SC que multiplica a 1 entre SC, pues nos da el 1. Y esta sería la función de transferencia de ese circuito sencillo de filtro pasabajas. Esa es la misma función que tienen aquí. De hecho, aquí está 1 entre RC, que multiplica. Aquí hay un error, sería no, si llegan a lo mismo. Llegan a lo mismo, pero aquí cómo le hicieron, porque se supone que la reactancia es 1 entre SC. O sea, ese es el valor aquí en el capacitor. O sea, es un poco diferente a como yo lo tengo aquí, porque la reactancia es 1 entre SC. Y ellos tienen 1 entre RC. Como si esto fuera la impedancia del capacitor. Y aquí debería de ser R. Aquí es R más la reactancia del capacitor, que sería 1 entre SC. Y aquí sería 1 entre SC. Entonces aquí, desde mi opinión, hay un error en cómo desarrollaron aquí ellos. Porque esta debiera ser R, 1 entre SC, 1 entre SC. Y entonces sí nos da lo que yo les puse aquí. Bueno, y ahora, si ya está la función que depende de S, y S es igual a sigma J omega, sigma más J omega, que es el número complejo. Aquí es, le voy a poner así, sigma más J omega, donde sigma es igual a 0, porque no hay amortiguamiento.
sigma es igual a 0. Entonces nos queda simplemente h de j omega, o sea, la parte imaginaria. Para funciones, para señales senoidales sin amortiguación, simplemente nos queda j omega. La s es igual a j omega. Entonces, donde hay una s, sustituimos j omega. Realmente nada más está con el término rc. Bueno, aquí me brinqué un paso. Realmente tendría que ser así. Tendría que ser simplemente 1 entre, en vez de ese pongo j omega rc más 1. Ahora, si multiplico, como aquí la parte real y la parte imaginaria están en el denominador, no puedo separarlos, la parte real y la parte imaginaria, para obtener la magnitud. Por lo tanto, tengo que hacer lo que hice en la otra función de transferencia, que fue multiplicar por el complejo conjugado. Y de esa forma ya puedo separar, que es lo que hago aquí. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicar por el complejo conjugado de este número complejo que se forma cuando sustituimos un valor de frecuencia. Aquí la omega es frecuencia angular. Entonces esto es una parte imaginaria porque está la j aquí. Y esta es la parte real. Y como les digo, está en el denominador. Está abajo del 1, está dividiendo al 1, entonces no puedo separarlo porque no es un factor común, sino está dividiendo abajo. No puedo separar la parte real y la parte imaginaria. De la parte imaginaria, lo que necesito hacer es multiplicar por el complejo conjugado. Si aquí está positivo, en el denominador multiplico por su complejo conjugado, que sería conjugar la parte imaginaria. Por eso pongo el signo menos, la parte real queda igual, y como multipliqué en el denominador, también debo de multiplicar por el mismo factor en el numerador, y entonces así no altero la ecuación, simplemente estoy multiplicando por un 1, porque dividir esto entre esto, que es igual, me da un 1. Realmente no altero así la ecuación y me queda este producto de binomios conjugados en el denominador que dividen a este término en el numerador, que es el complejo conjugado de lo que estaba inicialmente. Y bueno, haciendo el producto de binomios conjugados, ya lo habíamos hecho, nos queda que es el cuadrado de la parte real, o sea que es un 1 al cuadrado, nos queda 1 al cuadrado, más la parte imaginaria, que sería omega RC, todo al cuadrado. Omega cuadrada, R cuadrada y C cuadrada. Este es el denominador, ya es un valor numérico. Ya no hay parte real ni parte imaginaria, ya es un valor numérico. Y ahora sí quedó la parte real en el numerador, que es este 1, entre este como un denominador. Y la parte imaginaria sería esta parte de omega RC entre este mismo común denominador. Ahora sí puedo separar la parte real, que es esta, 1 entre todo esto, y la parte imaginaria, que es omega RC entre este denominador. Y eso es lo que tengo acá en donde calculo
donde calculo la magnitud, saco logaritmo base 10, 20 por el logaritmo base 10 de la raíz cuadrada de, aquí está la parte real, que sería el 1, la parte real, que es este 1 al cuadrado, me queda el mismo 1, esta sería la parte real al cuadrado, aquí estoy sacando raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, más, bueno, este 1 está dividido, aquí está el cociente o el símbolo de división, está dividido este 1 entre 1 al cuadrado, que queda 1, omega cuadrada, que sería 2pi por 2pi f al cuadrado, o sea, 4pi cuadrada, y la frecuencia al cuadrado, por r cuadrada por c cuadrada. Aquí está la c cuadrada, y aquí está la r cuadrada. Este denominador es esto, 1 al cuadrado más omega cuadrada, r cuadrada, c cuadrada, pero omega recordar que es 2pi f. Entonces, omega cuadrada nos quedaría 4pi cuadrada, f cuadrada. En mi código le llamé a la frecuencia f, la variable se llama frecuencia. Entonces, por eso aquí tengo frecuencia al cuadrado. Le pongo el punto y el exponente, porque es un vector. Entonces, me va a elevar al cuadrado todo el vector frecuencia. Luego, va a multiplicar por 4pi cuadrada. Eso me daría la omega cuadrada. Y tengo c cuadrada por r cuadrada. Entonces, todo eso es este denominador. Y la parte real, pues, es el 1 al cuadrado. No saco raíz cuadrada en el denominador porque elevar al cuadrado nuevamente esta parte, este denominador y sacarle raíz cuadrada, como es el mismo denominador para la parte real y la parte imaginaria, es como si yo elevo al cuadrado esto y luego le saco raíz y pues queda exactamente igual. Por eso es que aquí no se saca raíz cuadrada, ni se eleva al cuadrado, porque son operaciones inversas. Si elevo al cuadrado esto y le saco raíz, me queda exactamente como estaba, que es esto. Y estos cuadrados vienen del complejo conjugado, del producto de complejos conjugados. O sea, no es que esté elevando al cuadrado, sino es el producto de los complejos conjugados que hice para separar la parte real de la parte imaginaria, porque estando en el denominador no la puedo separar. Y entonces la parte imaginaria, si sería el cuadrado, esa ya la puedo separar porque hice el producto del complejo conjugado en el denominador, y entonces queda la parte imaginaria es omega RC. Esto lo tengo que elevar al cuadrado y es lo que aquí tengo. Omega al cuadrado sería, dijimos que omega es 2pi f. Nuevamente entonces tengo 4pi cuadrada f, que sería frecuencia al cuadrado. Nuevamente es punto exponente porque es un vector, punto producto porque esto vuelve a ser un vector elevado al cuadrado, y se multiplica por la c cuadrada y la r cuadrada. Que sería r cuadrada y c cuadrada, que tenemos que elevar al cuadrado porque es la parte imaginaria al cuadrado. Y se sumó entonces la parte real al cuadrado más la parte imaginaria y se le sacó raíz cuadrada. Si se fijan, este paréntesis aquí está cambiando. Ahí marca con el cursor donde se cierra.
No sé si alcanzan a ver un subrayado debajo de los paréntesis. Ahí está indicando que se cierra aquí. Por lo tanto, es el puro numerador al cual estoy sacando la raíz cuadrada. Aquí ya se abre el paréntesis y aquí indica con cuál se cierra. Se cierra aquí y todo está dividido entre este factor. Ahora, saco logaritmo base 10 y lo multiplico por el 20. Entonces vamos a verificar si está bien el cálculo, que les digo, es demasiado aquí, demasiadas operaciones que hay que tener cuidado. Pero ¿cómo lo verifico? Bueno, aquí me dice la teoría que esta es la función de transferencia del filtro, 1 entre 1 más SRC. Eso es justo lo que tenemos acá. Aquí tenemos la función que obtuvimos fue esta. 1 entre SRC más 1. 1 entre 1 más SRC, que es la misma. Pero ya les dije que multipliqué por el complejo. Sustituyo la J omega por la S y ya me queda 1 entre J omega RC más 1. Y esta es la función que esta sería la función de transferencia, pero la magnitud significa obtener la magnitud del número complejo, que es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Se suman y se saca raíz cuadrada. Por eso está todo estas operaciones de SQRT, que es raíz cuadrada, square root, logaritmo base 10 y el 20. Aquí dice que la frecuencia de corte de ese filtro va a ser 1 entre 2pi por RC. Yo aquí puse unos valores de capacitancia y de resistencia. El capacitor lo puse de 1 microfarad. Aquí dice que está en farad la unidad. Es 1 por 10 a la menos 6. Y el valor de resistencia en ohms lo puse como 1 kilo ohm, 1 por 10 a la 3. Con estos dos valores, si yo calculo cuál sería la frecuencia de corte del filtro, aquí lo tengo, me dice que la frecuencia de corte del filtro se obtiene al dividir 1 entre 2pi por RC, con esos valores que ya mencioné de capacitor y resistencia, que acá están también. Aquí está el capacitor, 1 por 10 a la menos 6, y el resistor 1000. Con esos dos valores, si ustedes hacen la operación, les da 159 Hz de frecuencia de corte. Vamos a la figura y vamos a buscar dónde cae menos 3 decibeles. Por ejemplo, aquí está en menos 2.59 decibeles y está en 144 Hz. Aquí está menos 5. Aquí está el menos 2.
Pues aquí ya perdí el... Es que voy a volver a cerrar y a generar la gráfica. Estoy en el proceso de verificación si estoy bien o estoy mal. Otra vez, aquí de hecho el bode de esa misma función la obtenemos, como ya lo habíamos visto, con la función de transferencia, la función dando el polinomio es 1 y C por R. O sea, el polinomio en el denominador es 1 y C por R. O sea, este es un polinomio de primer grado porque la S está a la 1. Este es el término independiente. Este es el coeficiente del polinomio RC. Entonces, el polinomio en el numerador pues, es un simple 1. En el denominador es de primer orden con el coeficiente RC y el otro término sería el 1. Y ese está aquí, un término independiente y el coeficiente R por C. Eso se lo pasamos, tanto el polinomio del numerador como el del denominador, se lo pasamos a la función transfer function. Y el bode automáticamente saca la magnitud y la fase de la función de los polinomios que le pasemos. Entonces, aquí está el bode de esta función de transferencia con los polinomios ya definidos. En el caso de la función de transferencia desarrollada o explícita, necesitamos sacar la magnitud, como ya les mencioné, y ya nada más es verificar que la gráfica nos dé aproximadamente esa frecuencia de corte. Entonces el -3 anda por aquí. Aquí tenemos -3 decibeles. Aquí tenemos, sería 160 Hz, 150, 160, 170, 180, 190 y 200 Hz. Por lo tanto, el -3 está más o menos como en 100, 158 por ahí. Bueno, está antes de 160. Aquí se ve. Ahora, si yo le doy clic aquí, pues se hace como que el zoom sigue apareciendo. Entonces, ahí no sé cómo marcar el punto para que nos diera el valor. No sé si darle escape. Me deja, o sea, sigue apareciendo como si fuera a hacer el zoom. Aquí la muevo. No queremos moverla. Aquí dice brush, no sé qué. Aquí la salvamos. Y aquí regresa a la vista. Aquí ya, ahora sí me deja marcar. Entonces el -3, fíjense que está entre esos dos puntos. Aquí es -2.97 y dice 158. Y nosotros obtuvimos 109. Pero aquí le falta todavía llegar a 3, que este es -2.97. Y acá ya se pasa. Acá ya está en más de 3. Aquí está en 303. Y ahí ya marca 160 Hz.
Entonces, si se fijan, el punto no toca exactamente los -3. Está el primer punto está arriba y el segundo punto está abajo. De hecho, el que está más cerca es el de arriba. Bueno, están casi igual de cerca porque bueno, sí está más cerca. ¿A qué frecuencia es este? 158. No está muy cercano al valor teórico que tenemos aquí. De hecho, este es 159.15, de acuerdo a la fórmula. Esta. Por lo tanto, podemos concluir que la función de transferencia que desarrollamos o que está en este código, aquí dice que regresa a la vista. Ahí está. Sí corresponde al filtro y por otra razón también importante. Aquí dice que para frecuencias mucho mayores a la frecuencia de corte, la pendiente de decaimiento es de 20 decibeles por década. Si vamos a la gráfica y vemos, por ejemplo, no sé si ya nos dejan. Quiero marcar un punto, pero no quiero hacer más grande ni más pequeño. Vamos a ver si nos deja. Aquí marcar. No, es que yo estoy ya editando la gráfica, no. Lo que quiero ver son los valores. Bueno, aquí vamos a suponer, es que aquí creo que no logro marcar el punto para que me dé el valor. La voy a volver a regresar. Lo que quiero mostrarles es que el decaimiento también lo cumple. O sea que la gráfica está cumpliendo tanto en la frecuencia de corte como aquí en 10 kilohertz tiene menos 35 decibeles, punto 96, casi menos 36. Si vamos al valor sería 10 de 100 kilohertz. Aquí sería 100 kilohertz. Tenemos los 20 decibeles de pendiente de decaimiento, porque aquí son menos 35.96 y aquí son menos 55, o sea, menos 20 más, menos 20 adicionales. Esa es la pendiente con la que está atenuando el filtro por década. Aquí es lo importante, que esta frecuencia es 10 veces más grande que esta. A eso se le conoce como década. En filtros también se ocupa lo de octavas. También se pueden especificar en octavas, que es el doble de la frecuencia, o en décadas. Y aquí la teoría nos dice que el filtro de primer orden debe de tener un decaimiento de 20 decibeles por década, lo cual sí está cumpliendo
Aquí la gráfica nos permite corroborar. Si vamos a 1 mega, aquí tenemos los otros 20. O sea, son los mismos 20, digamos. No es que aumente más, sino la pendiente es de 20 por década. La pendiente es constante, si se fijan, es una línea recta. Y va atenuando con, si vamos para arriba, aquí sería, aquí es 10 kilos, aquí es 1 kilo, y tenemos aproximadamente los 20. De 16, aquí casi son los 36. Sí, 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 se está cumpliendo la pendiente de atenuación de 20 decibeles por década, porque aquí es 1 kilo, y 10 kilos es 10 veces, o sea, una década arriba. 100 kilos es una década arriba de 10 kilos, y 1 mega es una década arriba. O sea, estoy evaluando en estos dos puntos. En estos dos puntos se vuelve a cumplir, y en estos dos puntos, o sea, en una década, ya sea esta década, o esta de aquí, o esta de aquí. En las 3 décadas que estoy aquí graficando o mostrando, se cumple la pendiente de atenuación de 20 decibeles. Y la frecuencia de corte también se corroboró, que por ahí estaban los menos 3 decibeles. Aquí es menos 3,3. A 170. Aquí en 259. Perdón, en 2.59, 144 Hz. Aquí. Bueno, aquí ya se empieza a hacer un... Y luego el problema es que no los borra. Lo que quería mostrarles es que sí cumple el filtro la teoría que establece aquí el libro, porque grafiqué esta función de transferencia, que es de este circuito, y faltaría la fase. La fase, ¿cómo la calcularía? ¿Cómo se podría graficar? Pues es la parte imaginaria de la función de transferencia, la parte imaginaria que aquí obtuvimos. Esta es la función. O es esta ya desarrollada. Entonces la parte imaginaria sería omega por R por C entre esto, esa es la parte imaginaria, entre la parte real, que sería 1, entre el mismo denominador. Pero como se divide, ambas están divididas, la parte real y la parte imaginaria están divididas por el mismo denominador, ese denominador se simplifica por la unidad y nada más nos queda la parte del numerador omega RC entre 1. Esa sería la fase, el arco tangente de esta división, que sería omega RC entre 1. Si quisiéramos hacer esa gráfica, tenemos que poner aquí aquí sería entonces, este tendría que ser magnitud, y aquí entonces lo paso.
sería magnitud. Y la fase sería lo que les mencioné. Fase H de J 2πf y sería básicamente esa división que el arco tangente, pero hay que revisar la función arco tangente porque MATLAB la trabaja en radianes y normalmente la fase se expresa en grados. Aquí está. La fase se expresa en grados. Ahora aquí, ¿cómo podríamos ver en qué frecuencia de corte está ese filtro? Donde está en menos 3 decibeles igual. Bueno, aquí no tiene el grid on. Aquí es un poquito... Chispas. Aquí que me regrese la vista original. Con el cursor. Yo no sé cómo deshabilitar. A ver, parece que ahí está. Entonces el menos 3 no me marca los puntos. Bueno, y tendría que ponerle grid on para que aparezca aquí la rejilla. Pero esto está en radianes sobre segundo. Entonces tendría yo que primero obtener el menos 3, los menos 3 decibeles y luego pasarlo a hertz. Por eso les decía que a veces es necesario nosotros desarrollar nuestras herramientas porque en radianes sobre segundo no me da la información como yo la necesito. Si yo estoy diseñando mi filtro y quiero saber si corta en la frecuencia que necesito para mi sistema de procesamiento digital, pues normalmente el ancho de banda lo expresamos en hertz y necesito saber en hertz cuánto tiene de frecuencia de corte, si ya está en el valor que yo requiero para el sistema. Y así en radianes sobre segundo no es el valor que yo necesito. Ahora es un factor nada más de escala porque radianes significa 2πf. O sea que está como, yo tendría que dividir, porque aquí es como 6 veces el valor que yo requiero. 2 por pi, pi vale 3.14, me da como 6.28 veces. O sea, si yo quiero la frecuencia en hertz de, por ejemplo, 100 hertz, tengo que obtener el valor en 600, porque es 6 veces aproximadamente. El valor en hertz al valor en radianes es 6 veces por el 2pi, el factor 2pi. Entonces, en vez de tenerlo que aparezca en 100, aquí debería de aparecer en 6 veces el valor que yo obtuve teóricamente por el factor de 2pi. Pero les digo, no logro ahorita. Voy a repetir la gráfica. Este código se los voy a pasar para que ustedes lo tengan. Ahorita que lo voy a subir ahí al espacio que tenemos.
de material. Creo que me está marcando un error. Si es que algo hice. Sí, aquí no lo completé. Ahorita lo completo. Nos enfocamos en esta gráfica y lo que quiero marcar, pues primero a ver si me deja poner el grid. En esta gráfica grid on. Otra vez. Ok, ya está el grid. Ahora hago el zoom. No me deja. Regreso. A ver. Estaba antes, creo que con la mano. No sé si lo puedo mover. Ahí está. Aquí entonces se ve el -3. El -3 coincide con este valor y dice que son 100. -3 decibeles corresponde a 100 radianes sobre segundo. Entonces, de acuerdo a lo que yo decía, tenemos que -3 decibeles nos da 1000 radianes sobre segundo. Entonces, sí, nos dio que omega de corte fue igual a 1000 radianes sobre segundo. ¿Cuánto sería en hertz? Y esto es igual al 2 por pi f. Tengo que despejar entonces la f. ¿De dónde? Entonces f va a ser igual, sería a 1000 sobre el 2pi f, perdón, 2pi nada más, sobre 2 por pi. Entonces aquí f va a ser igual a 1000 entre 2 por pi. Aquí hay un error que... Así es que debo de usar los paréntesis, porque si no...
no sabe. Y ahí está. Es el mismo valor de frecuencia de corte. Si se fijan, dividí el 1000, que fue el que me dio. En este caso, me dio 1000 radianes. Lo dividí entre el 2pi y ya me dio el 159.15, que es el mismo que habíamos obtenido aquí en la gráfica. Ya la cerré, ya le moví, pero voy a intentar volver a hacer el zoom. Luego, a ver, de repente... Bueno, ya se los había mostrado. A ver, ahí está, como que ahora sí quiso. Ahí está el -3 en los 158 más o menos. Entonces ambas gráficas coinciden, pero una gráfica está como me la entrega la función de MATLAB, que es en radianes sobre segundo. Yo tendría que hacer esa conversión, como lo hice aquí ahorita. El 1000 entre el 2pi. Cada vez que evalúe mi filtro, tengo que estar pasándolo a Hertz. Por eso es que es necesario que mi gráfica directamente me lo dé en Hertz, que así ya es más directo para mí evaluar y visualizar si el filtro está en la frecuencia de corte. Ahora, esto, las herramientas de simulación como el Multisim, como el Proteus, todas esas herramientas ya no lo dan en Hertz. Ya lo dan en Hertz y es por eso que lo hacen así en Hertz, porque se requiere interpretar los resultados más fácilmente. Ahora, para la fase, como les decía, tenemos que revisar la función arco tangente, cómo MATLAB trabaja el arco tangente y si lo puede trabajar en grados mejor, en grados, porque la fase se expresa en grados. Aquí está en grados. Aquí está la fase y es a lo que tendríamos que llegar si queremos sacar el bode nosotros de forma explícita sin la función bode, porque aquí les mencioné que está hecho de las dos formas. Aquí está con la función bode, que grafica el bode, y aquí está con la función explícita, la magnitud. Y la fase se tendría que hacer simplemente graficar. Dijimos que era omega por R por C. La fase entonces, pero es el arco tangente. Entonces, esa tan de 2 por pi, 2 por pi, la frecuencia. Y como es un vector, por eso le pongo el punto. El vector es frecuencia. Dos por pi por frecuencia. Pero nos interesa el arco tangente en grados. Le pongo el D de degree. Vamos a ver qué hace esta función. Dice que es la tangente inversa en grados.
A ver, vamos a ver, dice, regresa el inverso de la tangente, o sea, inverso de los elementos de X en grados. Dice que para valores reales de X, la tangente inversa en grados regresa valores en el intervalo de menos 90 a 90 grados. Para valores complejos de X, que es nuestro caso, dice que... no son valores complejos, sino estamos tomando la parte real y la parte imaginaria. O sea que son valores, no es un número complejo, sino son valores reales. Porque acuérdense que un número complejo es hecho con valores reales, simplemente se le agrega la i. La i denota que es un número complejo, pero los valores son reales. Entonces, aquí en nuestro código, en principio, el a tan, pero nos lo daría de menos 90 a 90. Ahí dice que lo expresa en el intervalo de menos 90 a 90. No va a estar exactamente igual la gráfica, porque acá nos lo está dando de 0 a 90. A ver, vamos a ver cómo nos regresa si es que estamos en lo correcto, sería 2pi por el vector frecuencia. O sea, si la parte imaginaria entre la parte real es omega RC. Pero nos falta entonces multiplicar. Nos falta multiplicar por R y por C. Aquí nos faltaría multiplicar por la R y por C para tener omega RC entre 1. Pero la parte imaginaria es negativa. O sea, este signo negativo tenemos que ponerlo también aquí. Entonces sería menos 2 por pi por R por C por la F. Así sería. Y entonces necesitamos hacer otra gráfica. Copiar esto. Pero ahora sería frecuencia contra fase. Sería esta, sustituirlo por la fase, que es lo que queremos obtener. Y aquí el eje horizontal es fase, es frecuencia, y aquí sería el eje vertical fase, pH de J, 2pi, F, aquí serían grados. Grados. En vez de decibeles, porque eso es para la magnitud. Y respuesta en fase. Sería respuesta en la fase. HDS. A ver, vamos a ver si nos arroja una curva similar a esta, que empieza en 0 y llega a un desfasamiento máximo de menos 90. A ver, vamos a ver.
Entonces ya tenemos la de MATLAB, que es esta, y ahora vamos a ver la de nosotros. Y sí, se parece. Empieza en 0, va bajando, y por ejemplo en 10 kilohertz ya está muy cerca a menos 90 grados. Pero les digo acá, pues como está en radianes, que más o menos es como 10 veces lo que vimos. Aquí tendríamos que hacer lo mismo, tomar un valor y dividirlo entre 2 por pi para saber en qué frecuencia. Por ejemplo, vamos a buscar la de 45 grados. ¿Dónde tiene 45 grados de fase el filtro? Aquí prácticamente nos está diciendo que es cerca del kilohertz, pero no del kilohertz, sino de los 1000 radianes sobre segundo. Por ahí está muy cerca la fase de 45 grados, de hecho es 44.7 negativo, menos, cerca de 1000 radianes sobre segundo. Entonces, si dividimos los 1000, o vamos a ponerle ahí 991, 991 entre lo que habíamos dicho que es 2 por pi, nos dice que en 157 Hz, según yo, en 157 Hz tendríamos que tener una fase de menos 44.7 en 157. Y aquí tenemos 40, menos 40 grados, más o menos menos 44 por aquí. Vamos a ver. Ajá, menos 44.7 está en la frecuencia de 158. Menos 44 está en esta frecuencia en radianes, pero haciendo la división que les dije, nos da casi los 158. Y así podríamos buscar más puntos. Y aunque no se ven iguales las gráficas, porque de hecho aquí está pues un factor de escala, aquí están graficando hasta 100 1000 radianes sobre segundo. Acá estamos, digamos que es diferente la presentación, pero los valores son muy similares. Aquí está de 0 a 90 con esta área. Por eso es que se ve más, como más alargada. En nuestra gráfica está mucho más grande el área, porque de hecho son dos gráficas. Ahora, si le ponemos su plot para que las haga juntas, probablemente ya se parezcan bastante. Aquí ya habíamos usado el subplot para hacer gráficas. Si graficamos las dos en la misma figura, probablemente se parezcan más. De hecho, lo podríamos hacer, pero habría que recordar cómo se utiliza el subplot. Creo que ya lo habíamos por aquí usado. Aquí está subplot. Tomamos este para la primera gráfica. Tomamos el otro subplot para la otra gráfica. Entonces lo va a hacer en la misma gráfica, pero en la misma figura.
entonces se van a aparecer más. Aunque les vuelvo a repetir, una está en radianes sobre segundo y la otra está en hertz. A ver, vamos a cerrar estas gráficas y vamos a ejecutar el código. Esta es la de MATLAB. Y esta es la que hicimos con el código. Bueno, no se, se parecen un poco más, pero ahora quedó más pequeñita esta. Y es que tenemos un poco más de frecuencia. Nosotros estamos hasta 10 megas. Bueno, pero, o sea, tendríamos que tratar de igualar también aquí 10 a la 5, que es como un mega. Y yo puse acá 10 megas. Acá son 10 megas. 10 megahertz. Este es un megahertz y acá está hasta 10 megahertz. Aquí está 1 por 10 a la 7 es 10 megahertz. Y aquí solo se tiene hasta 1 mega. En hertz, porque este está en radianes. 100.000 radianes sobre segundo. Esa es la primera diferencia. Pero esta gráfica, como ya mostré el primer punto, habría que seguir otro punto para estar completamente seguros. Ya habíamos visto el de los casi 90 grados. Entonces podemos agarrar otro punto y compararlo para estar completamente seguros y que ya vimos que se validó pues la teoría de esta función de transferencia con MATLAB. Hicimos esa simulación. Esto lo pueden hacer en su programa de simulación, poniendo un circuito con estos valores, que sería muy interesante que lo hicieran, que desempolven su simulador de circuitos, pongan un capacitor de 1 microfarad, una resistencia de 1 kilo, las conecten en esta forma, con su generador aquí a la entrada, y que aquí calculen el bode en este punto, la salida, que tomen aquí la salida y que le pidan el análisis de respuesta en frecuencia en su simulador y que obtengan el bode, que es lo que hemos estado trabajando. El diagrama de bode, que consiste en la respuesta en magnitud y la respuesta en fase. Ahora, eso es opcional. Ustedes deciden si lo hacen o no. Yo se lo sugiero que lo hagan, que busquen su simulador y que lo construyan este circuito, que le den estos valores. Este código lo voy a subir para que puedan validarlo ustedes, que den estos valores en su circuito que construyan y que hagan el análisis en frecuencia, que es el bode, que grafiquen la magnitud y la fase, y van a ver que por default la herramienta de simulación se los da en hertz. Es así como lo sacamos. Bien, por el día de hoy vamos a terminar. Me queda pendiente a mí resolver el de segundo grado. La función es un poco más compleja. La función de transferencia me refiero. Como se pueden dar cuenta aquí en todo este, es un poco más compleja, pero tiene la misma
lógica, es el mismo desarrollo. Y quise simplificarlo para dar error de algebraico, o sea, minimizar ese problema, y funcionó, que es este. O sea, porque es mucho más simple la función. Y como ya les pude mostrar, da exactamente lo mismo. Ahora sería y yo voy a desarrollar esta correctamente y les voy a pasar también el código. El código para simular un activo, y ese filtro nos va a permitir ya poder diseñar circuitos electrónicos que hagan la función de filtrado de un sistema de procesamiento digital. O sea, estamos yendo hasta las entrañas del sistema, pero si queremos realmente construir algo real, algo que funcione, pues como ya les había dicho yo, se tiene que ir a la teoría. Este libro es nuestra referencia teórica. Y ahorita mostramos ya el más simple, que es este de primer orden. Ustedes lo pueden simular para que lo corroboren. Lo podrían armar si gustan y lo podemos probar en el laboratorio. Tenemos osciloscopios, tenemos generadores de señales. Está el espacio para ustedes. Lo podríamos hacer obviamente con las medidas de cuidado, para que no haya riesgo de que se contagien, todos con el cubrebocas, un número no demasiados estudiantes para evitar, o sea, se podría cuidar toda esa parte para que ustedes puedan tener un conocimiento firme, sólido. Si probamos este circuito, por ejemplo, si armamos ese filtro, que aquí yo inventé esos valores, pero podemos hacer para una frecuencia de corte ya específica, porque eso es lo importante de esto, que podemos diseñar a lo que necesitemos, o sea, el valor de ancho de banda que nosotros necesitemos, ya sea para audio, para señales sísmicas, para señales térmicas, o sea, para temperatura, para humedad, para lo que necesitemos, lo que se presente con la teoría. Esa es la ventaja, que nosotros lo podemos diseñar y construir de acuerdo a lo que necesitemos. Ese es el poder de esto. En cambio, cuando se compra, hay que estar buscando si alguien lo fabrica, si alguien tiene lo que nosotros estamos buscando, y si además lo cumple. No, aquí la escuela pretende dotarles a ustedes de herramientas mucho más poderosas, como es el diseño. Por eso sí sería muy importante que es un circuito muy simple, que en una tablilla experimental ustedes pueden por ahí buscar sus componentes y ver qué componentes tienen y armar este circuito y probarlo. Entonces, eso también se los pongo a su consideración. Si quieren, lo podemos probar. Aquellos que quieran reafirmar sus conocimientos de circuitos, pero ya yendo hacia la parte de procesamiento digital, que es filtros pasabajas, lo podemos programar para ir a la escuela y hacer las pruebas. O sea, ese laboratorio sí está funcionando y está a su disposición. Obviamente que hay solo ocho mesas. Creo que hay 2 pares de equipos de prueba, o sea, osciloscopios y fuentes. O no sé si es una sola por mesa, no me acuerdo. Pero en principio hay ocho mesas de trabajo con osciloscopios. Tendrían que llevar sus puntas nada más de osciloscopio y sus cables. Pero están las fuentes, están los generadores y están los osciloscopios. Y podemos caracterizar el filtro y validar. Ahí ya entran otros aspectos como la tolerancia de los componentes, que son también importantes para hacer el diseño. Eso está a su disposición. Es cosa de que me digan los que estén interesados
en hacer sus pruebas y programamos una visita. Como les digo, es algo ni siquiera costoso, que a lo mejor tienen por ahí ya, y que podrían ustedes reafirmar esta parte muy importante de los filtros. Como voy a volver a reiterar, aquí lo dice: sistemas de adquisición de datos usualmente requieren filtros anti-alias pasabajas. Esos filtros son indispensables en los sistemas de procesamiento de señales. Filtros pasabajas que evitan el alias, la distorsión. Esos sistemas es la razón por la que estamos revisando los filtros. Sistemas reales de adquisición de datos que son para procesamiento digital. Por eso mi sugerencia, que se hagan las pruebas y que ustedes lo vean, y así es más didáctico, más importante para su formación, y sobre todo por lo que les digo, que se requiere diseñar los sistemas. En muchos de los proyectos que yo he participado se requiere hacer estos filtros. Y creo que les platiqué que también alguna vez me buscaron para reparar unos equipos de laboratorio, y eran puros filtros activos. Entonces, si uno sabe cómo funcionan, puede ya sea diseñarlos o repararlos. Abre capacidades, abre posibilidades de ya sea reparar o evaluar si esos sistemas, como yo les mostré aquí en las gráficas, les mostré la capacidad del filtro. O sea, cuál es la pendiente de atenuación. En la teoría, que aquí no lo establece, a 20 decibeles por década. Lo mostré en la gráfica, y en la realidad se debe de cumplir esto. Por eso es que es importante que ustedes lo vean operar, cómo en la realidad estos 20 decibeles se tienen que presentar si no hay un problema en el diseño del filtro. Todo esto es básicamente diseño. La siguiente parte es construcción. Bueno, aquí no hice yo el diseño, pero si quisiéramos diseñarlo, básicamente es